Vamos a presentarlo a él. Ignacio Errandonea, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Te habíamos convocado también para los días anteriores, pero claro, eran días muy complicados para vos, estás de acá para allá. La agenda está completa. El mes de mayo Claro. es complicado. Ahí va. Pero bueno, o sea, nos contaba fuera de micrófono, vamos a repasar un poquitito, como que el furor es la previa, los 10 días antes, o la semana, los días antes al 20 y algún día después. Pero después, ¿cuándo es el furor? Cuando la gente te convoca por entrevistas y demás, pero sacando lo que es fines de mayo. Bueno, tenemos tres fechas que son fundamentales. El 20 de mayo, que es la marcha, el 30 de agosto, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y el 10 de diciembre por la Declaración de los Derechos Humanos, que es cuando hacemos, son tres actividades fijas que tenemos todos los años. Bien. Así que bueno, gracias por haber venido, de verdad. Como miembro de madres y familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? El 20 de mayo pasado se llevó a cabo la número 30, la marcha número 30, ¿no? ¿Qué se ha logrado, ¿no? ¿Y qué falta por lograr todavía? ¿Se ha logrado más de lo que falta o falta más de lo que se ha logrado en estos 30 años? Bueno, si lo vemos pura y exclusivamente por la cantidad de detenidos desaparecidos, falta mucho más de lo que se ha logrado. Ahora, recordemos que todo esto es un proceso que venimos viviendo desde que secuestraron a nuestros familiares, que nos negaban que lo hubieran detenido. Se negó durante los primeros periodos de gobierno. ¿El primero que fue en el 71? El primero fue en el 71. Bien. Después, los primeros periodos de gobierno, los tres primeros periodos de gobierno democrático, se negaba la existencia de desaparecidos. Es recién con Jorge Valle, cuando crea la Comisión para la Paz, que se reconoce que existían desaparecidos y que eran producto del accionar del terrorismo de Estado. Y a partir de ahí, recién a partir de 2005, cuando se empiezan las excavaciones, es que empezamos a lograr ubicar a familiares acá en Uruguay. En Argentina ya se había, cuando la Comisión para la Paz se pudo identificar algunos casos de desaparecidos uruguayos, fundamentalmente a través del cotejo de huellas dactilares, etcétera. Bien. Y la consigna de este año, ¿no? La consigna, porque me la anoté por acá porque no quería dejarla pasar. La consigna de la Marcha del Silencio de este año fue 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Y la pregunta que nos surge, ¿no? En este momento es, ¿se exige de la misma manera a un gobierno de izquierda? Madres y familiares le ha exigido a todos los gobiernos. Es más, a partir desde siempre, digamos, hemos reclamado la verdad y la justicia. Y bueno, esté el gobierno que esté, Madres y Familiares no tiene bandera partidaria. Bien. Por lo tanto, le exigimos el cumplimiento a todos. Sepan cumplir se debe a que, bueno, en el programa de gobierno de este nuevo gobierno hay una serie de puntos que están sobre el tema de los desaparecidos, ¿no? Y el eslogan era "sabremos cumplir", cuando era la campaña. Bueno, ahora que son gobierno, le reclamamos que sepan cumplir. ¿Crees que hace unos días, cuando empezábamos con este tema del 20 de mayo, nosotros preguntábamos a la audiencia, a los televidentes, si ellos creían que habían políticos que sabían y callaban, ¿no? ¿Qué nos podés decir vos en estos 30 años? ¿Vos creés que hay políticos que saben y callan? No, yo creo que, la verdad que no tengo ningún elemento como para decir que hay políticos que saben y callan. ¿Suspicacias? Tampoco. ¿No? No, yo creo que este es un secreto que han mantenido las Fuerzas Armadas y que está en su seno toda la información. Y lo venimos diciendo desde hace muchos años, ¿no? Que por eso que reclamamos, bueno, posturas políticas de todo el espectro político democrático y una orden del gobierno de que le exija a las Fuerzas Armadas toda la verdad.
Bien, o sea que vos no creés que, por ejemplo, que como se dice, que hay como un mito de que hay muchos que callan por conveniencia. ¿Vos no creés que sea así? Yo no creo. La verdad que no tengo ningún elemento como para sostenerlo. Y es más, leyendo documentación y todo eso, o sea, la desaparición forzada fue planificada de los más altos mandos Ujú. y ejecutada por ellos. Por lo tanto, no creo que haya habido intercambio de información con algún tipo de civil. En otros órdenes puede haber información, pero sobre el tema específico de los desaparecidos, la verdad que no tengo ningún elemento como para pensar que saben. Claro, por eso te pregunté, más allá del elemento, si existen suspicacias, ¿no? Si vos pensás que alguien... A ver, viste que está ese dicho de que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No, sí, pero ¿Qué pensás sobre eso? no tengo elementos como para pensar, Bien. o sea, porque yo puedo sospechar algo, pero ni siquiera sospecho porque digo, No sospechás de nada. ¿cómo fueron ejecutadas? El silencio que se ha mantenido, que me llevan a pensar de que no. Obviamente que ha habido complicidad fundamentalmente por la omisión de hacer, sí, eso sí lo digo. Por ejemplo, se vota la ley de caducidad. Sí. ¿Y a quién se nombra para investigar? Un fiscal militar que cita a los militares implicados y les pregunta... ¿Año de esto? Año 89, Recién salidito, ¿no? 87, quiero decir, Por eso. empieza 87, 88, 89, que el fiscal militar les pregunta, ¿usted sabe algo de esto? Y el militar contesta, no, yo no sé nada. Y bueno, esa fue la respuesta, ¿no? Entonces faltó un poco, bueno, hacer cumplir el artículo 4º. No se hizo cumplir. Y eso, bueno, yo entiendo que al no hacerlo cumplir por la vía de los hechos hubo una complicidad, pero de ahí a decir, saben dónde están algunos de ellos y no lo dicen, no. Es dar un paso muy grande. Bien, ¿y cómo en el último tiempo, el año pasado, fines del año pasado, más o menos, luego de las elecciones, no sé si se acuerda que Manini Ríos se acercó hasta la chacra de José Mujica, y luego de esa reunión, Mujica declaró que tenía intenciones de que los presos de Domingo Arena vayan a terminar de cumplir la pena a su casa, ¿no? ¿Qué le pareció esas declaraciones, ese pensamiento y al día de hoy? ¿Cree que Mujica se llevó muchas cosas a la tumba? No, Mujica siempre pensó igual. Pero, digo, yo respeto lo que piensan los otros, digo. Ahora, yo reivindico, por ejemplo, en el periodo que Mujica era presidente, por un lado, bueno, se votaron un montón de leyes de derechos, ¿no? Pero él restableció la pretensión punitiva del Estado. Él firmó un decreto por el cual sacaba todas las causas que estaban incluidas dentro de la ley de caducidad, las sacó. Entonces, que expresara de un punto de vista filosófico su pensamiento, que discrepo con él, pero no tengo nada para decirle. Porque él podía pensar así, pero su accionar fue de acuerdo a derecho y creo que avanzamos. Se habilitaron un montón de juicios. Entonces iba en contradicción su forma de pensar, pero con lo que hizo. Y yo creo que es más importante lo que uno hace. Y la contradicción, esa dicotomía, ¿cómo le cae a usted? Y bueno, no sé porque nunca tuve la oportunidad de hablarlo personalmente, pero entiendo que hubo manifestaciones que sí, que no estoy de acuerdo, pero los hechos, puedo decir que estuve de acuerdo con los hechos. Que no se avanzó demasiado en la búsqueda, sí, se lo reclamamos a todos los gobiernos del frente.
como se lo reclamamos. Eso iba. Como se lo reclamamos a la calle Pou también. Eso iba, ¿no? Desde el 85 al día de hoy. Porque pasaron todos los gobiernos, ¿no? Sí. Y creo que es un debe, porque no es un tema, yo no creo, no lo considero un tema político, sino que es un tema de Estado, ¿no? Digo, ¿qué gobierno cree que que hizo mejor las cosas o que puso el mayor esfuerzo para encontrar a detenidos desaparecidos de todos estos años? No tengo elementos como para decir eso, porque hay todo lo que hay que analizar lo que fue la evolución histórica, ¿no? O sea, por ejemplo, la Comisión para la Paz fue un paso enorme, pero un paso enorme político. ¿Por qué? Porque se reconoció que Gobierno de Valle, ¿no? Sí, que el Estado uruguayo, primero, que existían los detenidos desaparecidos. Segundo, que era responsabilidad del Estado uruguayo por el accionar del terrorismo de Estado. Creo que eso es un paso político, porque hasta ese momento, desde los gobiernos anteriores, se venía negando el hecho. Ese paso fue fundamental que habilitaron avanzar posteriormente, entrar en los cuarteles, que hubiera militares presos, o sea, que ha habido toda una evolución de la salida de la democracia hasta acá, de la salida de la dictadura, por favor, hasta acá, que hay que verlo en el proceso histórico. Entonces, ese proceso va agilizando, va permitiendo que otros gobiernos den otro tipo de pasos, ¿no? Que son difíciles de dar en la medida que, bueno, transcurrieron 40 años. Entonces, yo entiendo que se está avanzando, no se avanza con la rapidez que se debería avanzar, pero vamos avanzando. Y eso para mí es importante. Ahora, ponerme a decir, bueno, este hizo más, este hizo menos, no tengo elemento como para decir, medir, porque no hay forma de medirlo, de quién hizo más. Bueno, pero más allá de la forma de medirlo, o sea, usted con el paso de los años puede decir, este gobierno, la verdad que le metió más huevo que el otro, bueno, hizo menos, no se preocupó tanto, este se preocupó más. Claro, pero depende de los momentos históricos, porque recordemos que el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el entrar en los cuarteles a excavar fue una medida muy fuerte. Fue revolucionaria, fue la primera medida que tomó, ¿no? Sí, pero fue una medida muy fuerte, con grandes resistencias de los militares. Hoy, entrar a un cuartel a excavar estaba naturalizado, desde el punto de vista de la sociedad, pero también de los militares. Entonces, digamos, hay que ubicar cada paso que se dio en el momento histórico que estábamos viviendo. El gobierno de Tabaré Vázquez no tocó la ley de caducidad, ¿no? Es verdad, pero permitió que se desarrollara algún tipo... ¿Qué? La llevó a plebiscito. Se llevó después a plebiscito, pero a lo que voy, que no la tocó, sin embargo permitió que determinados juicios se desarrollaran. ¿Por qué? Porque habían comenzado a cometerse en el exterior, no acá en Uruguay. Que pienso que fue un paso muy importante. Recién ahí es que la justicia entra a actuar, en el 2005. El restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado que lo hizo Mujica, permitió que se desarrollaran un montón de juicios. Y es parte de la verdad el que se desarrollen los juicios y que haya condenas judiciales. ¿Por qué? Porque esa verdad que yo puedo decir es una verdad que yo transmito. Ahora, cuando existe una verdad judicial, tenemos que aceptarlo. Y eso creo que son pasos que son todos importantes. Una cosa es aceptarlo y otra cosa es estar de acuerdo. ¿Estás de acuerdo o lo acepta nada más? No, es estar de acuerdo o podés pensar, pero lo tenés que aceptar. Por eso, digo, dentro de esa aceptación, no se deja de aceptar, pero ¿está de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo, bien, pero hay gente que no. Y yo respeto
Ahora, todos tenemos que respetar las decisiones judiciales. Y eso, sí, eso que no queda duda. No, pero a lo que voy, que establece una verdad también la justicia. Certifica, como quien dice, una verdad. Porque no es lo mismo que yo diga, mi hermano está desaparecido, es responsabilidad de los militares, a que el juzgado, un juez, después un tribunal de apelaciones, después la Suprema Corte de Justicia dice, sí, y fue fulano participaron y están condenados por estos hechos. Hay una verdad judicial que se establece, que no es ya deja de ser la mía, ya deja de ser la de los familiares, para ser una verdad judicial. Y eso es un avance muy importante. En el segundo periodo de Tabaré Vázquez, bueno, se continuaron las excavaciones, se avanzó, se lograron ubicar dos cuerpos. En el periodo de la calle Pou se siguieron las excavaciones, se lograron ubicar 2 cuerpos. O sea, que se ha seguido avanzando, no de la forma que nosotros entendemos que se debe avanzar, pero sí se ha avanzado. Entonces, yo la verdad que puedo tener discrepancias puntuales con un gobierno o con otro. Hemos discutido sí, claro, con Tabaré Vázquez, con Mujica, con la calle Pou. Pero no dejo de reconocer que se ha avanzado y que, bueno, aspiramos a que se avance más rápido. Bien. Que nosotros, desde Madrid y Familiar, estamos hace prácticamente 50 años que desaparecieron, empezaron más de 50 años, ¿no? Los primeros desaparecidos, pero que llevamos prácticamente 50 años más o menos de acuerdo a cuándo desaparecieron nuestros familiares, que los estamos buscando. Hemos acumulado un montón de experiencias. O sea, analizando, vemos que se ha podido avanzar en ciertas cosas, en otras no. Vemos medidas que se toman que dan resultado y otras que no, que son buenas, regulares o malas. Y bueno, el que un gobierno, ¿no?, nos pregunte cuál es nuestra experiencia para ir adoptando medidas, creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque en definitiva los gobiernos van pasando, ¿no? Sí, claro. Y el problema sigue estando. El problema sigue estando. Ahora, nosotros estamos desde el principio en el problema y conocemos algo. No somos investigadores y no somos gobierno. Nosotros no decimos cómo se tienen que hacer las cosas, pero sí sabemos que hay determinado tipo de medidas que no funcionan. Por ejemplo, se ha hablado mucho, cada poco tiempo sale, bueno, sí, pero los militares no van a hablar porque no se van a inculpar, que si no van a la justicia. Pero analizando la historia, cuando tuvieron la ley de caducidad, cuando hubo un fiscal militar, ¿no?, que los interrogaba, si ahí hubieran dado la verdad, no iban a tener ningún tipo de responsabilidades. Sin embargo, no lo hicieron. Cuando en determinados momentos nos dijeron varios ministros, porque no fue uno, varios ministros que te decían, yo no le tengo que ordenar, yo tengo que convencerlos. Claro. ¿No? Y es una realidad también, sí. Sí, nunca los pudieron convencer. Entonces, ¿Usted estaría dispuesto a transar o hacer ese pacto de decir, bueno, ustedes antes de morirse de acá en más, vamos a suponer, ¿no?, en el supuesto caso, quedarían totalmente libres ahora, pleno 2025, libre de todo, pero denos toda la información que tengan? Es que no funciona. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Primero que nada, no funciona. No van a decirlo. ¿Y por qué no? Porque están convencidos que hicieron bien, reivindican lo que hicieron. Cuando tú lees un tribunal de honor, por ejemplo, al Arcebó, que se lo hacen 3 mandos de la Marina que estaban en actividad en el 2019, le hacen un tribunal de honor y dicen, Arcebó condenado por 28 homicidios especialmente agravados, y sumale a los homicidios la tortura y todo lo que... Pero pensando en esa cabeza de que está bien, si está bien no tendría nada que ocultar.
Pero, sí, bueno, pero, ¿Me explico? pero está bien la desaparición forzada. Ellos entienden que está bien mantener a nuestros familiares hoy desaparecidos. Bien. Entonces, no van a brindar la información. ¿Por qué? Porque están convencidos que está bien haberlos hecho desaparecer y mantenerlos hoy desaparecidos. Ese es el problema. Que no es un problema de convencerlo de que esto... Y a su vez, si no actúa la justicia, pongámosle que da resultado, que yo logro que mi hermano... Ahora, yo puedo mirar a mis hijos, a mis nietos, diciendo yo trancé la justicia a cambio de saber dónde está mi hermano. ¿Y usted qué cree más importante? Yo creo que la justicia, pero ¿por qué? Para que estos hechos no vuelvan a Porque suceder. van 30 años de marcha de silencio y en 30 años no se ha sabido nada. O sea, y dentro de los 30 años, fíjate cuántos años tuvieron la ley de caducidad. ¿Y hablaron alguna vez? no, es verdad. No. Y entonces, ¿por qué vamos a creer que hoy están dispuestos a hablar? Y la justicia, el accionar de la justicia, es lo que garantiza la posibilidad de nunca más, de ir generando que no vuelvan a suceder estos hechos. Por eso es lo que te decía, ¿puedo mirar a mis hijos, a mis nietos, a los ojos? En 2019, yo siempre relato, digo, porque pasó desapercibido. En una radio, Manini Ríos grabó un programa. ¿En qué radio? FM del Sol, no estoy seguro, pero grabó un programa. Bien. ¿Por qué? Porque al otro día tenía la entrevista con Tabaré Vázquez y ahí fue destituido, ¿no? ¿Él realiza una entrevista? ¿Le hacen una entrevista a él? Le hacen una entrevista grabado. En Océano. En Océano. Está, bien. Le hacen una entrevista. Y él declara, o sea, le hacen una entrevista, hablan de varios temas, y el periodista le pregunta por los desaparecidos. Manini Ríos, comandante jefe en ese momento. Comandante jefe en ese momento. El periodista le pregunta por los desaparecidos. Y entonces Manini Ríos le da una clase de historia al periodista. Le dice, palabras más, palabras menos. Sí. Le dice, en 1870, en la batalla del Sauce, se tomaron más de 400 prisioneros. El ministro de guerra de ese momento dio la orden de pasar a degüello a todos los prisioneros y los pasaron a degüello. Un año y medio después se aprobó la paz y a nadie se le ocurrió reclamar por esos 400 personas degolladas. Y usted me está reclamando hoy, a 50 años. O sea, el no accionar de la justicia genera que se creen derechos adquiridos. O sea, que la barbarie la pueden volver a aplicar y siempre va a pasar lo mismo. No son juzgados. Entonces, el que vayan más tarde, más temprano, no importa. Pero el hecho de que sean juzgados y condenados los va a hacer pensar dos veces si lo hacen o no. Porque yo puedo entender, por ejemplo, puedo entender que robar está mal, pero puedo entender de que está bien. Ahora, tengo que pensar antes de salir a robar, si voy a ser juzgado y me van a meter preso. Bueno, cometer delito de lesa humanidad tiene que ser condenado para que la próxima vez que tengan oportunidad de cometer estos delitos, lo piensen dos veces. Ya ahí estamos generando defensas de la sociedad para que no vuelvan a suceder estos hechos. Entonces, no puedo transar, ¿no? Ni mis afectos, o por mis afectos, transar la justicia de la sociedad. El prevenir a todo el mundo, o sea, y pensando en las futuras generaciones, porque a mí la justicia hoy, ¿qué me puede reparar? Nada, no me repara. La justicia no me ha sabido decir dónde están mis familiares, ¿no? Pero yo pensando en las futuras generaciones,
es que, digo, es importante que actúe la justicia. Pero fundamentalmente, y lo reitero, para que no vuelva a suceder esto, para que sepamos que esto, más tarde, más temprano, terminás preso. Hacé lo que vos quieras. ¿Y cree que a mediano plazo puede haber otra dictadura? No lo sé, la historia es complicada. Hemos visto situaciones en países donde uno no se espera eso y suceden. Pueden haber gobiernos, de repente gobiernos autoritarios que pueden ser electos democráticamente y que cometan los mismos crímenes o parecidos. Por ejemplo, el Bukele, ¿no? La lucha contra el narcotráfico, los delincuentes y todo, y bueno, está cometiendo delitos de lesa humanidad y no dio un golpe de Estado. No. Entonces, las realidades pueden cambiar. ¿Y el gobierno de Venezuela? Y el gobierno de Venezuela también. ¿Es una dictadura el gobierno de Venezuela? Sí. Yo no tengo problema en decirlo. A mí no me... vamos a entendernos. A mí me han dicho, por ejemplo, él, como dijo en determinado momento, dijo algún gobernante o ministro, ¿qué quieren, que los torturen? Yo estoy en contra de la tortura, pero contra la tortura que me hicieron a mí, pero a algún gobernante que yo me entero que ordena torturar, lo voy a denunciar y voy a tratar de llevarlo a la justicia. Porque la tortura está mal, la haga quien la haga. Violar los derechos humanos de cualquier persona está mal. Te pregunto, y lo condeno. No tiene color político de un sector u otro. Si vos atentás contra los derechos humanos, seas quien seas, está mal y por lo tanto te voy a condenar. No, te saco con esta pregunta te saco del lado de miembro detenido desaparecido, ¿no? Te pregunto como Ignacio Arrandonea, persona, como ciudadano de este país. ¿Qué te pasa cuando vos ves, ¿no? Me acabas de decir y te tuteo, sí, ¿viste? Sí. Que el gobierno de Maduro es una dictadura. ¿Qué te pasa cuando en el ámbito político eso se niega? Pero como persona, sacando, como Ignacio Arrandonea, ¿qué te sucede? ¿Sabes lo que pasa? Que hay discusiones que yo evito, como persona, evito entrar. Porque vemos, ¿no?, con un espejo, ¿no?, con un vidrio con colores, vemos la realidad. Porque condenamos tal régimen, pero este otro no. Sí. Entonces, a mí eso no me funciona. No, yo no entro en ese tipo de discusiones por eso mismo. Porque condenamos acá... Vos decís que los actores políticos condenan lo que le conviene. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo ven así la realidad. Por ejemplo, hoy el genocidio, por ejemplo, lo que está sucediendo con los palestinos. Sí, Israel y Palestina, sí. Sí, y que no se condena el Estado israelí. Y hay algunos que se callan la boca, pero se apresuran a hablar muy rápido sobre Maduro, ¿no? Y entre lo que está haciendo Israel y lo que hace Maduro hay una diferencia muy grande, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, que me vengan a exigir, o que se exijan entre ellos, ¿no?, entre diferentes partidos políticos, condenar a Maduro y no condenar a lo otro, no sea malo, está jugando... Así que hay un doble discurso condenando a Maduro por el lado y te lo digo así, por el lado de la derecha, condenar a Maduro, pero no condenar a Israel por el conflicto con Palestina en la Franja de Gaza y todo eso. Claro. Digo, y te pongo... Y al revés, y cuando el Frente Amplio no condena a Maduro, ¿qué te pasa? Y me molesta también en lo personal. Porque para mí, cuando se violan los procesos democráticos, me parece mal. Pero lo haga quien lo haga. O sea, yo no justifico, no voy a decirte, si lo hace, ponele, si lo hace Orsi está bien, pero si lo hace en la calle está mal, ¿no? Los derechos son derechos. Y los derechos humanos son los derechos que tenemos como sociedad, como personas. Y los tenés que defender todos, pero tenés que condenar las violaciones a los derechos humanos por
por la desaparición forzada, por la tortura, pero también por el hambre, por los gurises que no comen, por la gente que vive en la calle, también es una violación. Y todo eso es todo un paquete, porque los seres humanos tenemos derechos. Y eso no tiene color de partido político. Y eso, por lo menos yo seré un idealista, pero es lo que defiendo. No pertenezco a ningún partido político. Con el único grupo que me identifico y trabajo es con Madres y Familiares. He hecho una opción de vida. ¿Y crees que hay mayor compromiso desde el lado del Frente Amplio que desde el lado del Partido Nacional con esta causa de detenidos desaparecidos? No lo sé. No. Lo veremos ahora. Pero tu olfato, con el paso de los años. Con el paso de los años, sí, ha habido mayor compromiso, digamos. Porque mucha gente también dice que lo utiliza políticamente el Frente Amplio, el tema de detenidos desaparecidos. ¿Lo va a usar políticamente? ¿Decís que no? Yo creo que no, porque, por ejemplo, te voy a decir, ¿vos sabés quién impulsó desde el Estado uruguayo un juicio desde, como jerarca, ¿no? Sí. De violación a los derechos humanos? No, ¿quién? No saben, porque no lo usó políticamente. Yamandu Orsi, el juicio de los vagones en Canelones, lo impulsó la Intendencia de Canelones. Hizo lo que tendrían que haber hecho, todos, desde el propio gobierno, ¿no? Pues me estás diciendo un caso, el de Orsi. Bueno, pero a lo que después, estoy cuando diciendo, uno visualiza es como... Pero, ¿no? y bueno, y García, que sale diciendo que fue él el que más documentación entregó. Sí, Javier García. Javier García. ¿No es usar eso políticamente? Desde el punto político partidario. O sea, vamos a entendernos. Acá, el uso político en muchas cosas se ha dado. Yo he visto en muchos integrantes del gobierno actual que no lo han usado. Porque te digo lo de Yamandu Orsi, porque casi nadie lo conoce. No lo sabía yo, sinceramente. También sé que jamás salió a decir todas las horas máquinas que puso la Intendencia de Canelones para las excavaciones. Tampoco la Carolina Cose salió, nunca la escuché a decir, todo lo que hizo en su periodo ayudando con el tema de los detenidos desaparecidos. ¿La escuchaste alguna vez? No recuerdo, no recuerdo. Entonces, vos decís que pudo haber utilizado este tema políticamente más el Partido Nacional que el Frente Amplio. No, tampoco lo voy a decir, no voy a medir. Yo digo que como me pusiste el ejemplo de Javier García, por eso te digo, como ministro de Defensa. Porque hubo un uso. Digo, y puede ser que alguno del Frente Amplio haya usado. Por ejemplo, a Mujica, ¿lo escuchaste vanagloriarse alguna vez de que él buscó a los detenidos desaparecidos? ¿O que hizo esto, lo otro sobre sacándose el cartel no, pero capaz que políticamente... Bueno, pero el uso, yo políticamente no lo vi usar el tema. Es más, salió diciendo cosas, empezamos por esos temas, salió diciendo cosas en contra de lo que Madres y Familiares planteaba. Entonces... El año pasado, si no mal no recuerdo, el año pasado, ahora mira, me estaba acordando que mencionaste a Javier García, creo que el gobierno de la calle Pou, o de la coalición, no me acuerdo si fue en 2023 o el año pasado, creo que liberó públicamente archivos que corresponden desde el año 73 al 85. No. Que liberó esos archivos, los microfilmes, eso los teníamos. Sí. Fueron incautados. Hubo un hacker que los publicó. Bueno, y después, sí, pero ¿cómo no los liberó? Sí, hubo un hacker que sí, creo que fue en 2023, pero en 2024 no liberó. Votaron una ley para publicar los archivos, pero no le dieron presupuesto. O sea, pero
Yo lo que tenía entendido, mira, me estoy acordando ahora, capaz que estoy errado. Ya existía la ley, porque la había votado, el Frente Amplio había votado una ley para hacer eso mismo, pero tampoco le había dado presupuesto, entonces tampoco se publicaron los archivos. Tengo el recuerdo, que capaz que me equivoco, pero tengo el recuerdo de que se hacían públicos con gente, por ejemplo, si yo quería buscar y saber temas que han sucedido en la dictadura del 73 al 85, estaban al servicio de la gente, pero creo que había una cláusula que si creían que había algún hecho delictivo tenía que denunciarlo, algo así era. La ley que se aprobó fue una ley de hacer públicos los archivos que ya existían, vamos a entender. Y hicieron lo mismo. Aprobaron la ley, pero sin presupuesto. Entonces es letra muerta, porque para hacer públicos los archivos, porque acá tenemos diferentes leyes. Vos tenés que vos querés hacer públicos los archivos y yo estoy de acuerdo, pero también tenés que proteger los datos personales. Ahí va, a eso iba después también, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, en los archivos Castiglioni, ¿no? Que mucho se ha hablado, nosotros tuvimos acceso porque hicimos una solicitud a la justicia, todo lo que fuera referente a los detenidos desaparecidos. Me deja cortar, porque justo lo estaba buscando en este momento. Por ejemplo, en búsqueda lo busqué, porque me sonaba. Dice, archivos de dictadura militar. Quienes consulten los documentos están obligados a denunciar posibles delitos. Esto está en búsqueda. Sí. Documentación sobre el pasado reciente se hará pública en el Archivo General de la Nación. Si se descubren hechos delictivos, deberá Esto corresponde al año pasado, corresponde al 2024. Por eso a mí me sonaba esto. Sí, pero... Reglamentan acceso a archivos de la dictadura en Uruguay, 26 de diciembre de 2024. Por eso a mí me sonaba así. Por eso te consultaba por esto mismo, ¿viste? Porque me resultaba... Pero los archivos, la mayor parte de estos archivos ya estaban accesibles. Sí, ¿y por qué se anuncia que se habilitan? Porque votaron una ley por el uso político partidario de estos temas. O sea, pero no... Los rollos Berruti, ¿no? Famoso. Sí. Los rollos que entregó el comando del ejército. Sí. ¿No? Esos ya estaban en manos de la Secretaría para el Pasado Reciente, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y en el Archivo General de la Nación. Ya estaba. Había una ley que reglamentaba el acceso. El problema que para acceder no es tan fácil. Porque para acceder tiene que existir aplicar la ley de protección de los datos personales. Bien. ¿Y crees que eso atrasa? Hay que implementarlo. ¿Crees que eso ayuda o perjudica? Yo creo, que está bien, porque, por ejemplo, yo hablo de, digamos, varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo estuve preso en el 72, era menor de edad. Yo firmé un acta de interrogatorio que no la leí, me la hicieron firmar, porque me dijeron, no querés firmar, volvés para el tacho. ¿Firmaste? Firmé. ¿Qué firmé? No lo sé. Entonces, si eso vos lo haces público y yo firmé por cualquier disparate sobre mí... ¿Y vos decís que eso es lo que abunda en esos archivos? Eso hay porque yo he leído. Hay montones de actas de interrogatorio. Todos los que estuvimos presos firmamos un acta de interrogatorio y todos en el 90 y pico % todos en las mismas condiciones, porque yo hablo con la gente de Crisol que estuvieron presos y le pregunto, y a mí me hicieron firmar y yo firmé. ¿Y vos viste tu firma? ¿Qué? ¿En esos archivos encontraste tu firma? No encontré mi acta de interrogatorio. No, pues estaría bueno saber qué firmaste. Sí, no, por supuesto, la busqué y no la encontré, pero vi otras, ¿no? Porque tuve que trabajar. Dame un ejemplo. ¿Qué viste que te llamó la atención? Que alguien haya firmado determinada cosa. Un ejemplo sin nombre. Sí, que cometieron tal delito, tal otro, o peor visto, ¿no? Yo hice tal cosa contigo y contigo, ¿no? Dando el nombre. Bien. Entonces, vos no sabés si la persona lo dijo realmente o no, pero, digamos, estás enchastrando gente. Es más, en determinados
archivos hay que fulana de tal, señora tal, ¿no? Salía clandestinamente con señor tal, ¿no? Ujú. Y tenían sexo. Y esta señora estaba casada. Eso anotaron los militares. Ahora, ¿es verdad? Y la gente firmaba con tal de No, salir. no, firmado o archivos de inteligencia, porque está todo entreverado. Yo te voy a dar un ejemplo. En el archivo Castiglioni, en determinado momento, en el 99, ¿no? Plena democracia estábamos, ¿no? Sí. Se dedican a buscar cómo desprestigiar a madres y familiares de detenidos desaparecidos. El servicio de inteligencia del Estado. Ujú. Entonces, buscan nombres que habían sido denunciados como desaparecidos y que estaban vivos. Encuentran a una uruguaya, no que la denunció Madrid y familiares, no, que estaban denunciadas en Argentina. Sí. Una uruguaya que estuvo presa en la ESMA, Ujú. que la denunciaron como desaparecida cuando terminó la dictadura y después, claro, que estuvo presa en la ESMA. Entonces te ponen número de cuenta bancaria, número de teléfono, dirección, el acta de divorcio. Ahora, ¿eso tiene que ser público? Yo creo que no. Esa señora que estuvo presa Ujú. tiene derecho a su privacidad. Por supuesto. ¿Vos vas a publicar el acta de divorcio? Entonces, yo entiendo el derecho que todos tenemos a conocer, pero creo también que tenemos derecho a la protección de los datos personales. Por ejemplo, otro ejemplo, en las fichas hay un fichero que dice fichero general de SIDO. Hay 236.000 nombres, ficha. Hay fichas de niños, en aquel momento eran niños. Ujú. ¿Eso tenés derecho a publicarlo? No. Hay leyes que protegen la minoridad. O sea, el publicar los archivos, yo digo, deben ser públicos, deben ser abiertos para los investigadores, pero deben ser tratados para que tú puedas leer todo lo que tú quieras, te interese, pero sin violar La privacidad de la gente. la privacidad de la gente. Entiendo el punto. Porque vos después te haces responsable de lo que vos publicás. Porque yo entiendo que un periodista tiene que publicar y va a publicarlo a lo que tenga acceso. Mm. Y bueno, hay equilibrios que hay que mantener. Ujú. Por eso digo, se necesita plata. El Estado, si quiere hacer público los archivos, y lo saben los gobernantes. ¿Vos querés hacer público? Bueno, ponés gente a trabajar para hacerlos accesibles de una forma que Bien. no viole los derechos de las víctimas. Porque volvés a victimizar a las personas. A revictimizar. Revictimizás. Y eso creo que no corresponde. Te llevo para... Siguiendo un poquitito de la mano, ¿por qué no? En Argentina se ha dicho y se ha manifestado de que se agrandó el número por conveniencia de detenidos desaparecidos. Acá hay una suspicacia por la gente también de que eso también pasó acá. Cuando vos escuchás que se ha utilizado o si hay como un conflicto o una discusión o se pone arriba de la mesa de que también se agrandó el número para algo, vaya a saber qué. ¿A vos te tocan tus fibras más íntimas? ¿Te molesta? ¿Qué respondes a eso? Mira, en 2020 largaron una campaña por redes difamándome. ¿Ah? ¿Qué decía? Que Tabaré Vázquez me había dejado una pensión, ¿no? Que estábamos por La Plata. Lo siguen diciendo 2 por 3. Yo salgo en declaraciones fuertes con respecto a la Fuerza Armada. Eso te iba a consultar después justo, pero no te había... Me larga, por las redes empieza que yo cobro pensión, que vivo de esto, que mi hermano está viviendo en Europa.
También se dice de Suecia y se dice de un montón de Sí. cosas. Sí. Que aporten las pruebas. Pues yo sé que a mi hermano lo hicieron desaparecer. Entonces, porque por las redes, porque las redes tienen muchas cosas muy buenas, Ujú. pero permiten este tipo de bajeza, porque no dan la cara. Entonces vos lo lees 10 veces y decís, vos, la randolia está lleno de plata. Ujú. ¿No? Y yo tengo 70 años y sigo laburando. ¿De qué Porque laburás? soy trabajo en la construcción, hago albañilería, sanitaria, a eso me dedico, revestimiento, Ujú. y entonces la difamación como forma de desprestigiar una causa noble es más vieja que el agujero del mate, ¿está? Toda la vida. Recordemos, por ejemplo, a Artigas no lo acusaban de todo lo que era cuatrero, que era esto, que era lo otro. O sea, Y cuando... el que te difamen, yo lo que digo, Ujú. es más, me siento orgulloso cuando me difaman porque quiere decir que en algún lado lo que yo estoy diciendo es cierto. O sea, que les duele lo que yo les digo. Entonces, Y cuando, díganlo. y cuando se discute las prestaciones del BPS hacia las familias de detenidos desaparecidos, ¿no? Ahí está. Pues, decime qué prestaciones. Hay, en BPS De- hay prestaciones, hay una sección de BPS, yo la estuve mirando hoy, que hay una sección de BPS, déjame buscarla ahora, la busqué hoy. Hay una sección, no dice la plata, pero si uno busca prestaciones sociales, la IA, que no significa que sea cierto, dice que está disponible por parte del BPS que se repartirá en partes iguales 500.000 unidades indexadas. ¿Eso es verdad o es mentira? Hay Ah. hubo una ley reparatoria Bien. que es un pago por única vez. Ahí va, eso es lo que yo quería saber. Si fue por única vez o es mes a mes. 500.000 unidades. Claro, Mes porque a mes. son más o menos $900.000 por año. No. Si fuera mes a mes. Pero, claro, pero es lo que te digo, es un Yo te pago, pregunto porque estás vos acá y te pregunto. Es pago por única vez. ¿No? Porque hay gente que dice que vive de esas pensiones. Que lo demuestren, porque es muy fácil decir disparates para ensuciar. Ujú. Es pago la única vez una cantidad, un monto fijo Sí. que se paga y que se lo reparte toda la familia del desaparecido, como los asesinados, lo mismo. ¿Tá? ¿De cuánto fue esa prestación? Mirá, no recuerdo, porque yo te digo, más o menos fueron $60.000 aproximadamente, Dividido entre toda la familia. entre toda la familia. No da para vivir mucho. No da para vivir mucho. No, pero a Además, ver. te voy a decir, yo lo cobré cuando estaba en el grupo de trabajo por Verdad y Justicia, porque mi trabajo ahí era honorario. Yo iba todas las mañanas, dejé de trabajar para poder participar ahí. Y cobré, lo repartimos en partes iguales, Bien. los 5 hermanos, porque Ujú. mis padres ya están muertos, Sí. y yo esa plata la usé para poder estar todos los días en el grupo por Verdad y Justicia. Ahora, fue una reparación una vez. Pensión no hay ninguna. No hay pensión. No hay pensión, pero basta leer las leyes. Bien, Porque, bien. Yo te más, consulto porque yo no, lo no, encontré en pero el BPS, más, lo busqué. Sí, por eso te pero consulto. hay una única prestación. Bien. Sí, no pude saber la plata, sinceramente. No pude saber la plata. Yo te digo, no recuerdo bien, pero fue aproximadamente eso. Bien. Los presos, los que estuvieron presos, cobran una reparación. Por única vez. No, cobran Mensual. Bien. ¿tá? Los que estuvieron presos, Ujú. que estuvieron procesados por la justicia militar o que estuvieron más de 2 años presos. ¿De cuánto es esa pensión? Porque también dice, no, porque los que estuvieron presos hoy día les sirve porque están cobrando esa plata. ¿Cuánto es la pensión? No sé los montos porque como no la percibo, ¿viste? No. Ujú. Pero vamos a podés estar entendernos. informado. Para cobrar esa pensión no pueden recibir
ningún tipo de otras prestaciones. Por ejemplo, vos trabajaste toda tu vida, tenés que elegir o entre esto o lo otro, o la jubilación. Tu jubilación de toda la vida o la prestación por esto. Claro. Hay gente que ha elegido la jubilación, muchos han elegido su jubilación porque es mejor que lo que se les paga, la reparación. Bien. O sea, se dicen muchas cosas para ensuciar, pero el número, por ejemplo, nosotros decimos, cuando hablamos de 197, decimos 197. Hay una cantidad, cerca de una centena, que se les llama casos a estudio, que no tenemos evidencias de que hayan desaparecido por el accionar del Estado. Entonces, ahí los tenemos. Dentro de ese bolsón, por ejemplo, ¿no?, de casos denunciados, por ejemplo, hace poco tiempo se encontraron los restos de un desaparecido uruguayo en Argentina. Y se encontraron las evidencias de que era detenido desaparecido. Que no es que, ¿no?, porque tenía enterrado como NN, doble partida de defunción. O sea, tenía todas las características de lo que hacían los argentinos acá, ¿no? Entonces, hay casos que no los tenemos. Cuando no podemos documentar un caso, no lo incluimos en la lista. Queda ahí, se sigue trabajando, buscando, pero no lo incluimos en la lista. Bien. ¿Usted fue al velorio Mujica? Sí. ¿Por qué fue al velorio Mujica? Porque ¿Qué sintió? Porque es una persona que respeté toda la vida. Porque puedo discrepar con él, pero le tengo que reconocer que lo que pregonaba, lo cumplía. Por ejemplo, el tema de la austeridad. ¿Cómo vivía? Porque es muy fácil, yo no tengo plata, decir hay que vivir de forma austera. Pero cuando se tiene la posibilidad de vivir de otra forma y está la plata acá e invertirla en otra cosa y seguir viviendo así, hay que tener los principios bien sólidos. Porque en su periodo se votaron un montón de leyes de derechos. Y yo toda mi vida he defendido los derechos humanos. Por lo tanto, un gobernante que aprobó la ley del aborto, que aprobó la ley de matrimonio igualitario, que se aprobó la legalización de la marihuana, que restableció la pretensión punitiva, ¿cómo pongo eso como? Y otro pequeño detalle, ¿no? En su gobierno el poder adquisitivo de los salarios aumentó. O sea, no gobernó para los Maya Oro, gobernó para toda la sociedad. Y eso me merece respeto. Y por lo tanto fui a brindar mi respeto. ¿Y al velorio de Tabaré Vázquez y de Jorge Valle fue? Al velorio de Tabaré Vázquez no fui porque estábamos en pandemia. No hubo. Es cierto, es verdad. Al de Jorge Valle no fui. También lo respeté, lo respetaba, pero no me sentí obligado a ir. Bien. Le queremos pasar un video. No hace mucho tiempo, hará un mes, no recuerdo tanto, nosotros le hicimos una nota a alguien que decidimos, obviamente, recibimos un mensaje, y le hicimos una nota y accedimos a ciertos requisitos que nos pidió, que era no revelar su identidad. Lo vi. Lo vio, perfecto. Bien. Vamos a poner un fragmento, que fue una nota de más o menos media hora, no recuerdo tanto, pero vamos a poner un fragmento a ver qué le pasa a usted ante estas declaraciones de esta persona. ¿Le parece? Vamos a compartirla, póngase los auriculares y ahí lo vamos a compartir. Ahí va, a partir de ahora lo vamos a ver ahí en el monitor de arriba. Año 2018, el jefe de la brigada dio órdenes al personal. ¿De qué brigada? ¿De qué brigada? De la División de Investigaciones de Prefectura, DIVIN. Bien. En realidad mandaron a unos compañeros, y yo también colaboré en ese momento, a retirar de las catacumbas del Comando de la Armada, a retirar restos óseos
y ponerlos en cajas con archivos de la dictadura. Hay un acceso de la División de Investigaciones, en el subsuelo hay un depósito que tiene el personal. En ese depósito lo tapiaron ahora. Hay celdas de la dictadura que tapiaron, es ahí adentro donde estaban esas cosas. La orden siempre es del director de la unidad, del comandante. En ese momento, en ese entonces, era el capitán de fragata Roberto Acosta, que obviamente recibiría órdenes de gran mando. Bien. Esto fue cuando Jorge Díaz anuncia que iban a buscar los restos allí. Una persona se comunica y logramos esta nota, que dice que en realidad en el año más aproximadamente 2018-2019 era evidente que no iban a encontrar nada porque ellos ya lo habían mandado, o sea, ya lo retiraron. Y esta es una persona que hizo ese trabajo, junto con otras personas. Cuando mira y cuando ve este tipo de testimonios, ¿qué le sucede? Y bueno, primero que nada... Porque él habla incluso de que dónde pusieron los huesos, habla hasta de No, cráneos en una caja. no, sí, no, que saca, pone en una caja cráneos, Sí, sí. huesos, lo deja en una caja, que vaya a saber a dónde terminó. Él cumplió con una orden. Sí. Primero que nada... Y da datos específicos, ¿no? Del Sí, lugar sí, y de todo. Sí, los datos específicos es como él dice. Porque más, la investigación, la institución está trabajando ahí, está buscando. Ujú. Y primero que nada, yo no sé, a esta altura, mirá que he escuchado historias que después se revelan que no son ciertas. Te podría decir que, no sé si miles, pero centenares sí. Y yo la verdad que no sé, porque un testimonio que me lo dan sin dar la cara, me han mentido dando la cara. Y entonces, cuando no dan la cara, yo la verdad que no sé. O sea... ¿Usted prefiere creer o no creer en este testimonio? Es que yo no es un problema de creer o no creer. El tema es, bueno, se averigua. Hay veces que uno puede avanzar un poco en esa averiguación, a ver si es cierto o no. Pero a lo que voy es que datos de esos, o parecidos, o yo vi, digo, porque me pasó de llevar un militar que me da me da su nombre, de llevarlo al juzgado como testigo protegido, ¿no? Que me asegura, acá hubo enterramiento, acá yo vi que se enterró, van los antropólogos y la tierra nunca fue movida y no hay nada. Y ya te digo, me da la cara. Entonces ya a esta altura soy escéptico en qué es verdad y qué es no. ¿Por qué? Porque he escuchado tanta historia. Yo qué sé, el otro día, por ejemplo, estaba escuchando el programa de Pettinati que sacó a relucir. Le iba a ir por eso, sí. Sobre eso, una persona que dice que escuchó a otra, hay miles de versiones. Por ejemplo, ¿qué te parece a vos si yo, por testimonio que recibí, de que yo escuché, vamos y rompemos el mausoleo? Porque me han dicho que hay desaparecidos ahí. ¿En el mausoleo? Sí. Me han dicho que la torre como esta, el monumento al ejército ahí, General Flores y propio, sí. Que ahí enterraron también. La Plaza del Ejército. Sí, la Plaza del Ejército, sí. Que también enterraron ahí. Ahora, porque dicen que yo escuché... Ahí va. Me dicen, yo escuché tal cosa, ¿me pongo a romper todo? Yo rompo dos cosas y después ellas me van a decir, vos loco, tenés que ser un poco serio, ¿no? Pero pará, ¿qué te pasó cuando escuchaste ese? A ver, es un audio que Pettinati anuncia en todas las voces con Daniel Castro, que él, a raíz de un mensaje que recibe de una chica, lo único que sabemos que es una mujer, decide grabar esa entrevista y se la entregó en manos a el expresidente del Frente Amplio, Javier Miranda, sí. ¿No?
Eso fue en el año 2019, lo dice al aire, pero en realidad fue en 2014, si mal no me equivoco, que la grabó esa entrevista. Y nunca se ocupó, ni Javier Miranda, ni nadie se había ocupado de eso. ¿Quién dice y ahora que no lo se publica... ocupó? Sí, ¿quién dice que no se ocupó? ¿Cuántas investigaciones que nadie sabe? Porque la mejor forma de investigar es cerrando la boca y hacerlo calladamente. Entonces, que nunca se excavó ahí, sí, es verdad, nunca se excavó, pero se investigó. Porque versiones así hay para todo el país y no podés romper todo en base a que yo escuché que alguien que dijo, ¿no? Vos cruzás datos. Ahora, lo que dice y manifiesta Pettinati que nadie se ocupó, ni siquiera Javier Miranda ni nadie. Pero es que, ¿quién es Pettinati para decir que nadie se ocupó? ¿No? ¿Él sabe lo que se hizo? No sabe, porque no estaba en la secretaría. Porque también... Bueno, pero capaz que... me pongo... sin saber, capaz que él, de forma privada, capaz que quiso hacer un seguimiento y se puso al tanto de cada cosa que se hacía o no. Sí, pero yo no te voy a decir... Yo trabajé en el grupo de trabajo por Verdad y Justicia. Y se hacían ese tipo... Recibíamos información de ese tipo y se trabajaba con los antropólogos, pero a mí... Nadie me escuchó decir estoy haciendo esto, o voy a hacer esto, o hicimos esto, o hicimos lo otro. Porque no funciona así. Porque cada versión, ¿no? Como fue esta, por ejemplo, Jorge Díaz dice, se va a entrar acá por tal cosa. Aparecen 1 o 10 o 20 que aportan datos, que llevan a las mayores confusiones. ¿Por qué? Porque hay un interés de sectores militares de que no podamos avanzar en la búsqueda de nuestros familiares. ¿Y vos decís que esta entrevista publicada por Pettinati hace pocos días, o sea, el 21 creo que fue el otro día, ¿creen que es poco seria? Para mí no es un dato, porque ya te dije, tengo información de ese tipo para el mausoleo. ¿Lo rompo? Voy y rompo el mausoleo. Voy y tiro abajo la plaza del Ejército. Voy y rompo edificios que me dicen, sí, porque a mí me dijo fulano tal que habían enterrado acá y resulta que hay un edificio. ¿Lo rompo también? Es poco serio. Porque también te digo, me ha pasado y nos ha pasado, porque no es, ¿no? A los antropólogos, a los investigadores, ¿no? Que viene una persona y te dice, yo vi acá enterrar, y vos vas a la tierra, y la tierra nunca fue removida. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te pasa eso? ¿Hiciste ese seguimiento después de eso? ¿Se trabajó sobre esto de lo que publicó Pettinati? ¿Se trabajó? Sé que se trabajó y se estuvo investigando, pero también... ¿Y es falso entonces? ¿Es un testimonio falso? ¿El qué? El de la chica esta. Es que no hay elementos. No, yo para asegurar que es falso, primero que nada, no puedo decir que es falso, porque yo jamás voy a decir a una persona, no escuchaste esto. ¿Va? Delirios de militares he escuchado bastante. ¿Va? De militares retirados que le dan al escabio y que terminan imaginándose cosas. Mirá, me pasó una persona que me dice, en tal lado, 4 hombres y una mujer. Y pim. Nos entrevistamos, sí, porque yo los vi. Estábamos con los antropólogos. El hombre le daba, nosotros lo convidábamos con cerveza, porque hablaba con alcohol. Y en determinado momento le digo, bueno, ¿te animás a ir al juzgado? Yo te llevo como testigo protegido. Solamente vos entrás y solamente la jueza va a conocer tu nombre. Y eso queda guardado en caja fuerte, no queda en el expediente tu nombre. Bueno, me costó, lo convencí. Digo, ¿me pasás la cédula? Me contaba hechos que habían sucedido en el 74 y
por la cédula, tenía 16 años. No podía estar en el ejército con 16 años. Ujú. Ahora, ¿me estaba mintiendo? ¿Estaba rayado? Digo, yo qué sé. O sea Entonces, que, para resumir, o sea, la entrevista que publicó a la chica Pettinati, la decir que chica no puede- da un indicio cierto como para empezar a trabajar. Claro, para excavar. Porque de ese tipo de cosas, hay cientos. Y aparte, aplica lógica. Vos querés hacer un enterramiento clandestino, lo vas a hacer en la puerta de un cuartel, donde hay guardia, donde está todo. Estaba hablando de aquellos años, ¿no? Sí, y bueno, ¿cuánto milico pasa por la puerta de un cuartel? Y vos no querés que se enteren. Haces algo clandestino justo donde más gente va a estar. Y cuando vos ves los otros enterramientos, lo que hemos encontrado, ¿dónde están? En lugares donde tienen la privacidad para hacerlo. Que solamente tenían que dar la orden, el que estaba de guardia, a los centinelas que estaban ahí, vayan para tal lado. Y nada más. Y lo vas a hacer en la puerta de un cuartel donde están entrando y saliendo, que da a la calle. O sea, hay lógicas que también, digo, hay que aplicar. Yo no sé si excavaron o no, yo lo que te digo es que con ese dato, así como está planteado, hay cientos y tendrías que romper de todo. Ahora, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la ciudadanía, si las excavaciones salen plata, la gente protesta. Y está bien, ¿por qué? Porque son los impuestos de todos, ¿no? Ujú. Ahora, si vos aumentás, entrás a destrozar indiscriminadamente, sin determinadas certezas, creo que es una forma de que llegue un momento que la población diga no hay que excavar más, Ujú. hay que ser cuidadoso. Cuando se trata de romper, mirá que se han roto cosas, y se ha tenido que reparar. Pero cuando vos decís, acá tengo esta información, acá yo tengo esta otra, y todas confluyen, 2, 3, 4, confluyen para el mismo sitio, ahí ya las tomás más en serio. Pero no es romper, excavar al voleo, excavar al primer grito, no. El trabajo tiene que ser un poco más serio. Y por suerte, los antropólogos y el equipo de investigación lo hacen, trabajan seriamente. Porque versiones hay cientos y cientos. Ujú. Hay un tuit que lo vamos a repasar, que lo acabo de mandar. Es un tuit de Pettinati en el 20 de mayo del 2022, que pone una captura con un diálogo correspondiente al año 2019. Ahora vamos a poner. Dice, ponerse en el lugar de otro, dice el tuit. Ponerse en el lugar del otro, eso hice al tener el testimonio, entregando en manos el CD a Miranda. Al hacerse público el CD, lo encontró archivado el lamentablemente fallecido Felipe Michelini, quien fue el único en ocuparse. Mis respetos a quienes buscan la verdad. Y pone el diálogo que tuvo él con Felipe Michelini. Primero que nada, estaba, ¿no? Eso, en su momento, para que estuviera en la Secretaría, es porque estaba Javier Miranda, que no estaba a cargo de eso, porque Javier Miranda no tenía nada que ver, se lo llevó a Piroto, que era nuestro delegado en la Secretaría para el pasado reciente. Y me consta, porque lo hablé con Piroto, ¿no?, de que se hicieron investigaciones. Posteriormente, en el 2019, cuando hace la denuncia, Felipe Michelini, 2018, no fue 2019, Felipe Michelini lo busca y estaba en la Secretaría SSD. Y vuelven a investigar y tampoco excavaron. ¿Por qué será? Porque no alcanzaba. Y eso es lo que hay que entender. Versiones y carne podrida nos ha llegado siempre. O sea, casualidades, ¿no? Los antropólogos están excavando y están acercándose
a un enterramiento, aparecen un montón de versiones de que hay que ir para allá, hay que ir para allá, hay que ir para todos lados. No es nuevo esto. Ujú. Entonces, que cuando yo te decía hoy, llevamos 50 años, algo aprendimos. Y bueno, una de las cosas que hemos aprendido es eso. ¿Por qué? Porque con los antropólogos, como tenemos tenemos confianza Ujú. en que hacen bien el trabajo, conversamos periódicamente y periódicamente nos informan de los avances, de cómo están trabajando. Con el equipo de investigación nos pasa lo mismo. Entonces, que yo no salga a la prensa a decir hay tal denuncia o tal otra, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro, no quiere decir, primero, que no se esté haciendo, y segundo, que no sepamos. Ujú. ¿Por qué? Porque la investigación mejor hecha es la que se hace calladamente. Bien. O sea, Hablando tenés de- menos interferencia. Entonces, el hacer o sea, decir como suelto de cuerpo que Piroto no hizo nada, me parece una falta de respeto. Me parece una falta de parte de respeto. Pettinati. Claro. Me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Porque no conociendo el tema, es decir, yo soy el dueño de la verdad. ¿Recuerdan hace poco tiempo el diputado Vega cuando apareció con el famoso testigo que sabía todo? Los 30 que tenía. Y hace terrible a la Araca, porque era el dueño de la verdad, tenía el tal testigo. Ahora ese testigo yo lo había recibido en 2019. Había estado deambulado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y todos le decíamos lo mismo. Marcá. Nunca quiso marcar. Lo llevaron, ¿Qué es marcar? Perdón, no. marca el sitio. Ah, marcar el sitio, bien. Lo llevaron entró al cuartel y no marcó el sitio. Y ahí se cayó la boca el señor Vega. Pero también era una cosa, la institución y esto. Y yo lo había recibido, a mí me mintió. Cuando me doy cuenta que me estaba mintiendo, dije, bueno, hasta acá llegamos, hermano. Ujú. Me llevó al costado del cuartel y pretendía que yo saltara el alambrado, que me metiera de Cayetano saltando el alambrado adentro de un cuartel. Hay que ser loco. Siguiendo, o sea, me recién- agarran en esa y hasta el día de hoy me están dando boleo.